Exacto, como les anunciábamos, la contrapartida de la conferencia que estuvimos asistiendo hace escasos minutos en la mesa, sentados es la coordinadora justamente de la bancada Frente Amplista, Amanda de la Ventura, Alejandro Sánchez, el miembro interpelante, Enrique Rubio, y también la senadora Lilian Quechichán, junto también a José Núñez, senador también de la República por el Frente Amplio. Están esperando justamente por nosotros, así que cuando quieran, adelante. Bueno, vamos. Enrique. Bueno, hemos quedado un poco afónicos. En realidad nosotros convocamos el régimen de interpelación a dos ministros y al directorio de OCE, y el resultado es que no encontramos explicaciones claras, tampoco un desarrollo de los escenarios posibles y tampoco una explicación de en qué consiste el plan de contingencia. Propusimos medidas, esperamos que el Ejecutivo las tome. No se actuó en realidad ante la crisis y hubo muchas semanas sin comunicación para que la población encontrara, controlara el gasto en agua. Se ignoró la participación ciudadana hasta que se llegó a la situación límite, y en esa medida resolvimos exhortar al presidente de la República a relevar de su cargo al presidente y a la vicepresidenta de OCE. En segundo lugar, instamos a que se conforme un comité de crisis integrado por todos los partidos políticos que colabore en propuestas para los diferentes escenarios posibles, así como también a los actores sociales y académicos. Y finalmente solicitamos se inicie un necesario proceso de diálogo y acuerdo nacional para realizar grandes obras con perspectiva hacia el 2045. Esa ha sido la conclusión de nuestra bancada después de esta jornada parlamentaria. Estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran formular. Por acá, Laura Rodríguez, de Telenoche. Quería consultarles con respecto al llenado de vacantes, porque una de las cosas que sí se habló en el plan, o por lo menos una de las medidas presentadas ayer en Torre Ejecutiva, hablaba de poder reparar rápidamente los caños. ¿Cómo entienden que han compartido algunos números, cómo está la situación ahora y cuánto se necesitaría para tener ese plan de contingencia en cuanto a salir cuadrillas a la calle a reparar estas roturas? Lilian. Sí, nosotros hoy planteamos muy claramente que desde octubre se tiene clara conciencia de la situación de crisis hídrica. En ese momento se determinó la emergencia agropecuaria y no se tuvo ni un momento a detener que también eso impactaba al consumo humano. Des en cuenta la gravedad que estamos viviendo de que se dejó de hablar de agua potable, ahora estamos hablando de agua apta para el consumo humano. Es una cosa muy grave para el Uruguay. En ese sentido, tampoco nosotros encontramos hoy una propuesta y una agenda de soluciones para esta crisis que tan mal gestionada ha generado una situación dramática. Ya no es de crisis, sino que es una situación dramática. Entre ellas, que dejaron pasar que 1.040 trabajadores de OCE se perdieran en estos años. Nosotros en algún momento planteamos que se eliminara del presupuesto lo que evitaba que se ingresaran personal a los ministerios con mayores dificultades, y algún ministerio, creo que el Ministerio de Ganadería lo logramos, pero no para la OCE. Hay 1.040 trabajadores menos. Ustedes vieron que nuestros intendentes, y yo supongo que todos los intendentes, van a estar afines a colaborar con sus cuadrillas para evitar las pérdidas de agua que también han sido permanentes y son parte también de este problema. Y buenas tardes, Mariana de TV Ciudad. Recién el colega Martín desde
Canal 10 consultaba a las autoridades de OCE por una posibilidad de prorrogar el préstamo para financiar el proyecto de la represa Casupá, algo en lo que el Frente Amplio ha insistido bastante. Desde el Frente Amplio incluso hay también planteos de la necesidad de diversificar la fuente de agua para potabilizar. Incluso desde la academia también ha habido cuestionamientos hacia las cianobacterias, hacia las dificultades que puede generar también el represamiento del agua. ¿Qué tienen para decir al respecto de eso? Bueno, lamentablemente el gobierno decidió ahorrar donde no tenía que ahorrar. Y lo que hizo es recortar el presupuesto de OCE de inversiones y de funcionarios, como se decía aquí. Y en ese camino también decidió algo que estaba hecho los estudios, contratado el crédito con la CAF, y que efectivamente podría ser una solución estructural para sostener de alguna manera la demanda de agua potable de la población del área metropolitana, decidió no hacerlo. Y la verdad es que en el cuarto año de gestión de este gobierno no tenemos ninguna obra. Es decir, que los problemas que tiene el Uruguay desde el punto de vista estructurales, el gobierno no los ha resuelto. Nos quedamos sin el pan y sin la torta por malas decisiones políticas de este gobierno. Pero además, como bien se decía aquí, frente a la crisis tampoco se hizo nada. El directorio de OCE y las autoridades del gobierno se sentaron a mirar cómo bajaban las reservas de agua potable sin hacer absolutamente nada. Y ahora tenemos en esta semana, cuando hemos llegado a tener el mínimo de reserva en Paso Severino, que son 6 millones de metros cúbicos, de una capacidad de más de 80 millones de metros cúbicos que tenía el Uruguay, empiezan a surgir medidas, como en la conferencia de prensa que vimos ayer, que si se hubiesen hecho hace 3 meses, no estábamos en estas circunstancias. Se quedaron mirando cómo nos quedábamos sin agua los uruguayos. Y eso es imperdonable. Buenas noches para todos. Estamos en vivo para BTV Noticias. Le quisiera solicitar al senador Rubio si podría reiterar cuál fue la exhortación que hicieron al presidente de la República. Gracias. El presidente de la República ha desaparecido del escenario. Ese es uno de las preocupaciones fundamentales. Así como en otros momentos de crisis estuvo enfrentándola, en esta situación de la crisis hídrica no lo ha hecho. Y esta ausencia nos preocupa. Por eso nosotros hemos elaborado medidas e instamos a que las tomen. Vamos a presentar en la reunión. Nosotros estamos planteando, y esto es resorte del presidente de la República, de que releve al presidente de OCE y a la vicepresidenta de OCE por ineptitud, por no haber tenido competencia para adoptar medidas cuando meses antes ya se veía esta situación. Bueno, dejamos por ahí entonces la conferencia de prensa que está dando el Frente Amplio a propósito de esta interpelación a 2 ministros por el tema del agua potable. Algunos de los argumentos ya los había adelantado también nuestro compañero Gustavo Guisulfo en esa especie de resumen del debate, porque ya se llevan unas 10 horas más o menos de trabajo parlamentario. Y va a continuar esto, así que Gustavo seguirá trabajando y traeremos todo lo que reste de esta conferencia en nuestras próximas ediciones.